Bueno, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar continuando el mensaje o la serie de mensajes hacia las 7 iglesias. Tuvimos unas problemitas ahí técnicos. Esperemos si ya nos alcancen a escuchar. Vamos a estar mirando el día de hoy el mensaje a Sardis, a la iglesia que se encuentra en esta ciudad llamada Sardis. Y dice el capítulo 3, el versículo 1 en adelante, nos dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Note bien cómo dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, dice la palabra una vez más, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el día de hoy voy a hablar y vamos a comunicar un mensaje en base a este capítulo, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Muy interesante notar cómo en el mensaje se dirige al cuerpo de Cristo, se dirige a las 7 iglesias que nosotros conocemos. Y aunque se dirige a un grupo de aquellas personas que se dicen ser seguidoras de Cristo o ser el cuerpo de Cristo, es interesante notar cómo existe mucho mensaje de reprensión en el cual, no sé si estamos bien ahí. Uh-huh. Sí nos alcanzan a escuchar, perdón. Bueno, pues continuamos el día de hoy. Ya nos confirmaron que sí se escucha. Le decía, el mensaje lo miramos dirigido a 7 iglesias, y es interesante cómo miramos que una iglesia pierde el amor, miramos que una iglesia empieza a permitir y tolerar diferentes enseñanzas, doctrinas que no son doctrinas basadas en la Biblia. Empezamos a mirar que se introducen a estas doctrinas de los nicolaitas, las enseñanzas de Balaam, y mirábamos también sobre las enseñanzas de Jezabel. Bueno, el día de hoy se le habla, y vamos a mirar, el día de hoy, cómo se le habla a esta iglesia que está ubicada en esta ciudad llamada Sardis, y se le dice bien fuerte, en la introducción, en los primeros versos, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, dice la Escritura, muerto. Entonces vamos a mirar cómo empieza el mensaje. Lo miramos en Esmirna, lo miramos en Pérgamo, y hoy lo miramos en Sardis, cómo empieza el mensaje a ponerse difícil, y empieza a hablar sobre estas cosas que no deben estar aconteciendo a quienes se dicen ser la iglesia, a quienes el mundo debe conocer como la luz, a quienes el mundo debe conocer como el cuerpo de Cristo. Entonces, para introducirme el día de hoy, sabemos y conocemos nosotros que las apariencias engañan. Uno puede fingir una vida cristiana, podemos engañar a 2 o 3 hermanos, incluso usted puede aún hasta engañar a el pastor,
Pero si algo nosotros conocemos es que a Dios no le podemos engañar. Cuando nosotros miramos este mensaje, nos damos cuenta que se dice fuertemente, tienes nombre de que vives. Y vamos a mirar un poquito más en relación a eso, lo que puede significar que aparentemente o ellos podían enseñar que estaban quizás haciendo actividades, estaban haciendo obras que podrían de alguna forma engañar a la gente, pero Dios les dice, pero estás muerto. Entonces, vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Recibe Sardis este mensaje fuerte de reprensión. Entonces, mirando un poquito de Sardis, hemos mirado un poco de Éfeso. Sabemos que se escribió la carta a los cristianos que están en Éfeso. Tenemos un libro dentro de nuestra Biblia y ciertos relatos de Éfeso en Hechos. Ya hablábamos un poquito de Esmirna, Pérgamo, estuvimos mirando Tiatira y decía, en algunas ciudades tenemos muy poca información dentro de la Biblia y a veces tenemos que recurrir a libros extrabíblicos para darnos un poco de cuenta de qué era lo que distinguía a estas ciudades o por qué eran conocidas estas ciudades. Vamos a pausar aquí de nuevo. Ok, si se escucha ahí estamos bien. Ok, continuamos entonces. Nos dice la escritura, la que estaba en una meseta, y no sé si a usted le ha tocado mirar algunos valles y de repente mira como un cerro así alto y luego mira el cerro así plano en la parte superior. Entonces cuando miramos a Sardis, o si usted mira ahí una meseta, puede mirar que es un lugar elevado, es un lugar alto, pero es como un valle en un cerro, es un lugar plano. Entonces se cree que Sardis se encontraba en ese lugar. Se creía que la ciudad se componía de esos lugares altos, pero también dentro del valle usted podía encontrar poblado, lo que podemos así conocer como a personas que vivían en este lugar llamado Sardis. Se cree que era un lugar, una ciudad comercial, una ciudad industrialmente rica y militarmente estratégica. Entonces, ciertas características que distinguen a esta ciudad, decía, la miramos elevado en esta meseta y miramos también que es una ciudad rica, pudiente. Algunos arqueólogos, y lo tengo en algunas de mis notas más adelante, encontraron muchas joyas que enseñaban que esta ciudad era una ciudad pudiente, una ciudad rica. Y decía, militarmente era estratégica porque estaba en lugares elevados y podía así mirar cuando alguien se acercaba. Y dado a esto, era por una de las razones que Sardis se cree que la gente ahí era un poco se jactaba mucho de estar en esa posición. En el año 17 después de Cristo se cree históricamente que hubo un terremoto que destruyó completamente a Sardis. Entonces resurgió esta ciudad. Nosotros conocemos lugares como el ejido Reacomodo, estos lugares donde la tierra sacude y la gente ha de construir de nuevo. Entonces se cree que Sardis se volvió a construir, resurgió rica y a la vez degenerada. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de estas cosas y poder así nosotros tener ciertas ideas de lo que es Sardis. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, y usted puede verlo en los mapas de su Biblia o puede mirarlos en mapas
ya sea en internet, geográficos. Cuando miramos, por ejemplo, el mensaje a Éfeso, a Pérgamo, Esmirna, si usted los mira en un mapa, se cree que era así como corría o se distribuía el correo en estas ciudades. Obviamente habían kilómetros y mucho de ello es como mirarlo aquí en el Valle Imperial, donde miramos diferentes ciudades. Bueno, miraba uno en el mapa así a Éfeso, luego miraba a Esmirna, luego mira a Pérgamo, luego mira a Tiatira, luego mira a Sardis, y luego mira a Filadelfia y mira a la Odisea. Si los mira en un mapa, los puede mirar así en un orden en el cual el escritor va poniendo cada una de estas ciudades. Entonces, decía, los estudios arqueólogos han comprobado la existencia de joyas que indicaban cuánto era la fortuna de esta ciudad de Sardis. No se sabe del origen de la iglesia, a diferencia a otras iglesias como Éfeso. En Sardis no hay mucho registro de cómo se originó, quién era el obispo, quién era el pastor, quién era el fundador, pero lo tenemos en nuestra Biblia, el mensaje a la iglesia que se encuentra en esta ubicación llamada Sardis. Entonces, vamos el día de hoy a mirar en el versículo 3, el verso 1, la segunda parte. Dice la escritura, hablando Jesús, el mensajero dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, quizás te conocen por un nombre, quizás aparentas algo, pero Jesús ve más allá y puede mirar de esta muerte. Entonces, vamos a mirar un poquito de cómo a lo largo de la escritura nosotros podemos darnos cuenta de esta muerte de la cual la Biblia habla, y es una muerte espiritual, y es algo que debe preocuparnos, es algo que debe estar siempre presente en nuestra mente. Hay ciertas escrituras que nos dicen: el que crea estar firme, cuide que no vaya a caer. Siempre nosotros debemos estar espiritualmente ejercitándonos, espiritualmente activos, y como lo vamos mirando en estas iglesias, empieza las doctrinas falsas a introducirse, al punto que comienzan a hacer el propósito de la iglesia algo que no es el propósito que Dios desea. Entonces comienza aquí el mensaje fuertemente a Sardis. Yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres, yo sé qué es lo que realmente te distingue, y que tienes un nombre de que vives. En otras palabras, aparentas algo, pero yo sé que estás muerto. Entonces podemos mirarlo, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de Lucas, lo que conocemos nosotros como la parábola del hijo pródigo. Lucas, el capítulo 15, el verso 24, dice la escritura: porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces sabemos la escritura, dice la Biblia, que pidió su herencia, hizo cosas que no debía hacer, pero cuando la Biblia hace mención de este hijo, hace mención, y una vez más lo dice el verso 24, mi hijo dice, muerto era y ha revivido. Entonces, obviamente sabemos que físicamente esta persona estaba viva. ¿Por qué? Porque no miramos que estaba ahí mientras miraba a los cerdos comer. Empieza él a desear el alimento y empieza a meditar. Entonces, físicamente sabemos que este hombre estaba vivo, pero habla la Biblia de esta muerte espiritual. Y hoy en día, más que nunca, la iglesia tiene que tener cuidado de... tiene uno un nombre, tiene uno un ministerio, tiene uno ciertas actividades,
Pero la pregunta es, ¿estamos realmente vivos espiritualmente? Y cuando se hablaba de Sardis, se hablaba en este tono. Tienes nombre de que vives. En otras palabras, yo conozco tus obras, pero yo sé que estás muerto. Entonces, ¿de qué muerte está hablando aquí la palabra? Y podemos conocerlo de acuerdo al Nuevo Testamento, que se está hablando de esa muerte espiritual. Al nosotros mirar, por ejemplo, Romanos, el capítulo 6, el versículo 13, nos dice la Escritura lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y una cosa, algo que debemos notar en esta escritura, que algo que lleva a la muerte espiritual es la práctica del pecado. Al mirar nosotros, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. En otras palabras, todo nuestro ser debe glorificar a Dios. Nosotros no podemos decir, yo a Dios le adoro en espíritu, pero mi cuerpo le gusta regocijarse en la carne. No puede haber tal contradicción. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, necesita dar gloria a Dios. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. En otras palabras, vivos espiritualmente, apartados del pecado, presentémonos delante del Señor como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, vamos mirando una enseñanza aquí dentro del Nuevo Testamento. Al hijo pródigo se le llama como alguien que estaba muerto y ahora está vivo. El apóstol Pablo dice que no presentemos nuestros miembros al pecado, sino que nos presentemos a Dios como vivos entre los muertos. Efesios, el capítulo 2, el versículo 1, nos dice la escritura lo siguiente, capítulo 2, el versículo 1, nos dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Una escritura muy conocida, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Aún el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esta iglesia había muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta iglesia comenzó a vivir en pecado, comenzó a vivir fuera de la voluntad de Dios. Lo he explicado muchas veces que la palabra pecado viene de esa palabra amartío, que quiere decir errar el blanco, dejar de hacer la voluntad de Dios, dejar de hacer lo que a Dios le agrada. Lo he dicho muchas veces, que la iglesia no es un club social. La iglesia no puede tomar la dirección que quizás un líder o una persona, un grupo dentro de la iglesia quiera hacer. La Biblia delinea claramente cuál ha de ser la función de la iglesia. Entonces, al igual que Jonás le dice, vete a Nínive, Jonás agarra para otro lado. Esta iglesia tiene una instrucción de parte de Dios y está viviendo en una dirección opuesta. Lo que quiere decir que esta iglesia está, en otras palabras, errando la voluntad de Dios y está practicando el pecado, está permitiendo cosas que no deben llevarse a cabo en la iglesia, y por ende la condición espiritual de la iglesia Jesús la determina. Le dice, tú podrás tener el nombre que quieras, tú podrás hacer las actividades que quieras, las obras que quieras, pero yo sé algo de ti, que estás
muerto. Entonces, necesitamos cuidar. ¿Puedo yo servir en un ministerio? ¿Puedo yo hacer una función dentro de la iglesia? ¿Puedo tener múltiples ministerios? ¿Puedo ser alguien que predica? ¿Puedo ser alguien que canta? ¿Puedo ser alguien que hace ciertas labores? Pero a pesar de hacerlas, puedo estar también espiritualmente muerto. Entonces, es importante que aprendamos, que tengamos el cuidado como iglesia de no caer en este estado en el cual cayó Sardis, que aunque tenía todo lo exterior, había perdido lo interno, aquello lo cual Dios puede mirar y traspasar con esos ojos de fuego. Primera de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 6, nos dice así la escritura: pero la que se entrega a los placeres, dice, viviendo está muerta. Habla sobre los deberes del cristiano, los deberes hacia los demás. Y empieza a hablar sobre cuál es la responsabilidad de ciertas personas dentro de la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia practicaba mucho en aquel entonces era el cuidado de las viudas. Obviamente era muy diferente al tiempo o al contexto en el que vivimos nosotros, siendo los judíos como extraviados, o los gentiles como personas perseguidas. La iglesia no podía gozar de algunos privilegios. Ya mirábamos algunas de las iglesias que, dado a no rendir el culto, ellos no tenían ese, ¿cómo podría decirlo? No tenían ese respaldo de la comunidad. Entonces, si alguien tenía que cuidar de los feligreses, de las viudas, era la iglesia. Y hablando de las viudas, decía el apóstol Pablo más: a la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y en oración noche y día. En otras palabras, estaba dando instrucción a esas personas y ayuda. Pero dice, menciona otra y dice: pero la que se ha entregado a los placeres, dice, viviendo está, y ahí dice la escritura, viviendo está muerta. Entonces, quiero que notemos estas dos cosas. ¿Cómo puede uno estar muerto estando vivo? ¿De qué está hablando la escritura aquí? No está hablando de otra cosa, sino de esa muerte que se efectúa, esa muerte espiritual. Y es importante, decía, que nosotros tengamos mucho cuidado. La iglesia de hoy en día, la iglesia de nuestros tiempos, no nos salva el estar ocupados ministerialmente. Llega un punto donde nos encontramos a solas con Dios, en nuestro tiempo en casa, en nuestro tiempo quizás rumbo a trabajo, donde realmente podemos nosotros en nuestro aposento, en esa puerta cerrada, realmente determinar cómo es que está nuestra comunión con Dios, cómo es que está nuestra relación con Dios. Tenemos una relación viva, tenemos una relación activa en la cual podemos nosotros tomarnos el tiempo durante el día para hablar con Dios, y para no solamente nosotros hablar con Dios, sino permitir que Dios hable con nosotros y que Dios nos dé instrucción y nos dé dirección de qué es lo que espera. O ha estado Dios hablando a nuestra vida tantas veces que se ha descuidado esta relación, de la cual nosotros hemos dejado de obrar y hacer las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Decía, tristemente, la iglesia de Sardis había muerto en ciertos aspectos espirituales, y estaba en el peligro de ser extinguida. Entonces, mirando así, vamos sobre los versos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, la segunda parte: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto nos lleva a esta otra parte, este otro punto que quiero hablarte. Dice,
sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Sé vigilante y afirma, en otras palabras, ten cuidado porque están a punto de morir otras áreas dentro de la iglesia. Afirma, nos dice así, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Cuando miramos un poquito sobre Sardis, se cree que a 11 kilómetros de esta ciudad había lo que se llama una necrópolis. Y escudriñé esta palabra, una necrópolis. Es un cementerio enorme que pertenece a una ciudad. Ciudades que históricamente han tenido tragedias. Se cree que le hablaba sobre los terremotos y esto que había pasado en Sardis. Habían lo que puede mirarse como una ciudad entera donde hay muchos cementerios. Entonces cuando Dios les habla a través de estos mensajes a la iglesia de Sardis, si algo entendía Sardis era la muerte. Lo habían mirado y estaba cerca y estaba presente de ellos. Entonces empieza a hablarle a Sardis en este tono sobre el cuidado. En una parte, la primera parte le dice, estás muerto, y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras, dice la palabra, perfectas delante de Dios. Una vez más, Sardis aparentaba una ciudad inconquistable. Cuando miramos, les decía, al mirar nosotros estaba en un lugar alto y según la historia, esta ciudad había sufrido, había sido tomada por Ciro el segundo y fue tomada por los persas. Entonces, aunque ellos estaban en un lugar elevado, aunque ellos tenían la ventaja de mirar cuando se acercaba el enemigo, llegaron puntos en la historia de Sardis que diferentes poderes, diferentes imperios tomaron posesión de ella. ¿Por qué? Por haberse descuidado. Y mucho de ello nos habla de lo que tiene que pasar en nuestra vida cristiana. No podemos nosotros estar, por así decirlo, coqueteando con el pecado. No podemos nosotros tomarnos el lujo de decir, me voy a tomar un tiempecito de descanso en las cosas del Señor. No podemos tomarnos el lujo de decir, pues me voy a tomar un tiempo de receso, me voy a aislar, voy a dejar a un lado la Biblia, voy a dejar a un lado la oración. Sí, sino que la Biblia habla y le dice a Sardis, sé vigilante. Y cuando miramos, decía, está esta ciudad de Sardis rodeada, está esta necrópolis llena de personas que habían muerto, aunque está en un lugar alto, está haciéndole un recuerdo sobre lo importante de ser vigilante. Ya habían sido infiltrados por el campo del enemigo, aunque tenían la ventaja. Y es importante, nuestra vida cristiana nosotros no podemos descuidarla. Una vez más, el que cree estar firme, tenga cuidado, no vaya a caer. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo, si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, en otras palabras, nosotros también podemos caer, nosotros también podemos caer en ese adormecimiento espiritual. Nosotros podemos poco a poco ir acercándonos al pecado, a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, al punto que empezamos a morir espiritualmente. En esta hora, yo no sé cuál es tu estado de ánimo en cuanto a la oración, si es que todavía tienes una
una práctica de oración. Si te tomas el tiempo durante el día, sea rumbo al trabajo, o sea donde vas, donde tú puedes solamente estar entre tú y Dios para tener una conversación. ¿Cómo está tu vida en cuanto a la lectura de la palabra de Dios? ¿Te consideras una persona viva espiritualmente o recibes juntamente con Sardis esa reprensión sobre esa muerte o donde Dios le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir? Esta iglesia se había dejado engañar y podemos mirar, se había, al igual que Pérgamo, al igual que Tiatira, habían empezado a abrazar, en inglés dicen embrace, estas enseñanzas cerradas, estas doctrinas cerradas, lo cual empieza a llevar a la iglesia poco a poco a una muerte espiritual. El versículo 3, y con este verso quiero concluir. Capítulo 3, versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Muchas de las cosas nosotros las hemos escuchado vez tras vez tras vez. Nos damos cuenta cuando el escritor a los hebreos empieza su carta, lo dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Cuando miramos el mensaje de Jesús que les dice, Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte? ¿Cuántas veces fue mi intención hablarte? ¿Cuántas veces fue mi intención tratar contigo? Nos dice la escritura en el capítulo 3, el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Muchas de las cosas, muchos de los mensajes, ya los hemos escuchado, ya los hemos tenido presentes, ya tenemos las notas, tenemos los apuntes, tenemos los mensajes. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y hoy, al igual que a Sardis, Dios nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Y no solamente te acuerdes, no solamente lo traigas a la memoria, sino que te dice, guárdalo. En otras palabras, ponlo por obra, ponlo en práctica. Y dice, arrepiéntete. Deja de ir en esa dirección, como dice la palabra, de un letargo espiritual, de un enfriamiento espiritual. Despiértate, levántate. Vive, apártate del pecado, se le dice a Sardis. Y comienza a darle este mensaje. De estos 3 versos podemos mirar ciertos aspectos de algo que puede acontecerle a aquellos que se llaman ser parte del cuerpo de Cristo. Y qué triste mirar que de repente uno los mira en fuego para el Señor. Y de repente los mira ya maldiciendo, los mira y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No era este el que yo miré que andaba en fuego por el Señor. Y la muerte espiritual no viene de un día para otro. Viene poco a poco, poco a poco. Y cuando menos pensamos, parece ser que estamos tan lejos de esa vida. Parece ser que está uno tan lejos de sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se ha efectuado esa muerte. Entonces, hay un peligro, y voy concluyendo con esto. Hay un peligro
de concentrarnos solamente en lo exterior, en la imagen, lo puso un comentarista, en las apariencias. Hoy en día lo puede mirar uno con el mundo y la dirección que el mundo corre. La gente quiere aparentar, no estoy envejeciendo. Bueno, está la cirugía plástica y todas estas cosas, el cuerpo, ciertas cosas para esconder algo que realmente es cierto. Las apariencias engañan. Bueno, esta iglesia tenía un nombre y aparentaba ser una iglesia viva. No vale mucho lo que nosotros pensamos, sino vale más lo que Dios piensa de nosotros. Yo me puedo vestir, me puedo cambiar. Cuando voy a la iglesia puedo actuar. Mientras estoy entre hermanos puedo transformarme. Pero cuando llego a mi casa, cuando llego a mi recámara, ahí está presente Dios. Y cuando llegó con Sardis, ahí estaba presente Dios. Y cuando se acerca y le da un mensaje a Sardis, le dice, "You're dead", estás muerto. Y hay unas áreas dentro de ti que aún quedan con poca vida. Sé vigilante, porque si no, todo en ti morirá. Y comienza y le da la reprensión y le dice, por tanto, acuérdate de lo que has oído. El mensaje ha llegado a nuestras vidas. Y decía, hoy más que nunca estamos saturados de la palabra de Dios. No hay ninguna excusa, no hay ningún pretexto por el cual nosotros podamos decir, es que no me alimento espiritualmente bien, Señor. Sino que sigue esa lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Pero la Biblia nos exhorta a que tomemos nuestra cruz. La vida cristiana no es fácil, pero nos exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Y aunque quizás nuestra emoción no quiere servir a Dios, así como decía el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nosotros podamos servir a Dios, no porque siento, no porque siento que algo me llama, no por emoción, sino que podamos servir a Dios porque sabemos y entendemos que es el camino que hemos de tomar, es el camino que nosotros hemos de seguir. Y así tenga finanzas o no tenga finanzas, que yo me decida servir a Dios. Así yo tenga pareja o no tenga pareja, que yo pueda decidirme servir a Dios. Así que mi relación entre los hermanos y las hermanas de la iglesia estén bien o no, que yo así decida caminar sobre el camino que Dios desea. Y en nuestra vida no podemos darnos el lujo, en la vida cristiana no podemos darnos el lujo de decir, poco a poco me voy a meter a servir a Dios. Poco a poquito. Debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos, con todo nuestro ser. Y Dios nos guarde, Dios nos libre de esa muerte espiritual. No pide de éxito, no pide de fama, no pide de grandeza. Dios pide fidelidad. Dios pide de nosotros santidad. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Proféticamente hablando, al principio yo le hablaba sobre cómo tiene
a un contexto actual que se dirige a Sardis en aquel entonces. Tiene un contexto histórico que a lo largo de la iglesia ha ido viviendo de cierta manera. Pero también tiene un contexto profético que nos habla de cómo la condición de la iglesia mundialmente, corporalmente está. Y nos habla a nosotros, te habla a ti, me habla a mí, que formamos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de esos miembros. Hay algunos que todavía están vivos. Pero dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son, dice la palabra, dignas. Esa palabra mancha habla de esa asociación que se tiene con el pecado. Ese pecado se asocia con la muerte. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y de delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se cree que en la antigüedad había un registro de la población de los vivos. Y cuando uno moría, se removía ese nombre de ahí, porque no era contado entre los vivos. Y yo no sé de usted, pero yo quiero que cuando se hable de mí, dentro del cuerpo de Cristo, yo pueda ser contado dentro de los vivos. Que usted pueda ser contado dentro de los vivos. Y no dentro de aquellos que han muerto espiritualmente. Los que se han desactivado en el reino. En esta hora oramos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, más cortante, Dios, que una espada de dos filos. Señor, a través de este mensaje podemos entender, Dios, que tú ves mucho más allá de lo que otra persona puede ver en nosotros. Podemos nosotros, Señor, obrar, podemos, por así decirlo, actuar, podemos llevar a cabo ciertos ministerios y ciertas prácticas y Señor, quizás apantallar a los que nos rodean. Pero a ti, Dios, no te podemos engañar. Tú conoces la condición espiritual de cada uno de nosotros. Y Señor, esta advertencia lo creemos con todo nuestro corazón, que no solamente, Señor, la diriges a Sardis, sino la diriges, Señor, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, a entender que cada uno de nosotros corremos ese peligro. A nosotros, Señor, empezar a juguetear con el pecado, Dios. Corremos ese peligro de esa muerte espiritual. Ayúdanos a ser vigilantes, Señor, a estar despiertos, alertas a todo aquello que, Señor, es una amenaza a esa vida espiritual, Señor, que tú nos has dado. A esa vida espiritual, Dios, que hemos recibido. Que no contristemos, Señor, que no apaguemos a tu Espíritu Santo en nosotros, Dios, sino que podamos entender tu voluntad. Y Señor, tan pronto como entendamos tu palabra, como entendamos tu voluntad, que podamos ir en pos de lo que, Señor, te agrada, de lo que está en tu corazón. En el poderoso nombre de Jesús. Yo pido en esta hora, Dios, por aquellas personas que escuchan, Dios, esta palabra, que quizás se han sentido
muertos, Dios. Sabemos que esto no es algo que se lleva a cabo de un día para otro, sino que es una artimaña del enemigo. Es el deseo de la concupiscencia, Señor. Esos deseos pecaminosos, los cuales, Señor, combaten todos los días entre lo espiritual y lo carnal. Yo pido, Dios, que si hay esa persona que dice, Señor, yo quiero volver a cobrar vida, que, Señor, puedas llegar al corazón, que tu Espíritu Santo pueda llegar al corazón de cada hombre, cada mujer, Señor, que se acerca a ti con ese corazón contrito y humillado. Cuídanos, Dios, guárdanos, protégenos. Ayúdanos, Señor, a ser vigilantes. Ayúdanos, Señor, a recordar todo aquello que hemos recibido, a recordar todo aquello que hemos oído, y que podamos nosotros guardar tu palabra. Y si nos hemos desviado, que podamos arrepentirnos e ir en la dirección y el camino que tú deseas y que tú esperas de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Queremos ser contados, Dios, entre los vivos y no entre los muertos. Queremos que tu vida, Dios, en nosotros pueda ser vista por quienes nos rodean. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, y el pueblo de Dios dice amén. Espero y esta palabra haya llegado a tu vida y haya llegado a tu corazón, tal y como se le dirige a Sardis. Hoy Dios nos habla a nosotros, que cuando Dios se dirija a nosotros, se dirija como vivos y no como personas que hemos muerto por desobedecer, por ir en pos del pecado, sino que seamos contados entre los vivos como personas que buscan siempre agradar a Dios, ir en pos de su palabra. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias. El pueblo de Dios dice amén. Bendiciones.